Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Qué bueno Buenas que se me tardes. escucha. Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo tardes. están? Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. O sea, ayer hicimos una breve introducción a la clase y el día de hoy vamos a empezar a tocar los primeros temas. Para los despistados, mi nombre es Neri López. Yo voy a ser su docente durante este mes. Ayer hicimos una breve introducción al curso. Les expliqué cómo van a ser evaluados. Va a ser un examen parcial de 30 puntos, una comprobación de lectura de 30 puntos, un examen final de 30 puntos y 10 puntos de asistencia, para un total de 100 puntos. Lo siguiente es que yo les voy a proporcionar un material. Eso no significa que no deban copiar, que no deban apuntar, que no deban poner atención. Y hago esta aclaración porque pues siempre pasa lo mismo y creen que en el examen solo van a llegar a copiar y a buscar las respuestas en el documento y no es así, ¿verdad? Yo siempre hago preguntas para que ustedes razonen. Pero bueno, habiendo dicho eso, continuamos con nuestra clase. Vean esta pequeña imagen, esta imagen, mejor dicho. Entonces, esta imagen, si ustedes se percatan, va avanzando y poco a poco un escritorio que estaba lleno de cosas va reduciéndose a muy poquitas cosas. Había un diario, un bloc de notas, una impresora, un escáner, un calendario, un retrato, un mapa, una enciclopedia, un teléfono, una agenda, un tablero para colocar recordatorios y todo eso ahora en un escritorio ya no existe porque todo eso usted lo tiene en la palma de sus manos. Es decir, lo tiene en un dispositivo. Y eso que ustedes vieron en esta imagen, pues corresponde a la evolución de nuestra vida cotidiana. Pero en el área del derecho, en nuestra rama, también ha pasado alguna cuestión similar. Esto que ustedes ven es realmente la informática. La informática, aquí una breve descripción, pero básicamente es una ciencia. La informática es una ciencia que estudia el tratamiento automático de la información, ¿sí? Ayer hablábamos de la información. ¿Qué tipo de información existe? Muchísima, ¿verdad? Usted es información andando. De usted, que usted tiene un nombre, tiene apellidos, tiene lugar donde trabaja, tiene un salario, tiene una dirección de casa, tiene una pareja, tiene hijos, etc. Hay información al respecto suyo. Pero bueno, en el mundo jurídico, ¿qué tipo de información hay? Bueno, pues hay sentencias de Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad que corresponden a jurisprudencia. Existen leyes, las consultas que usted puede hacer. Entonces, todo ese tipo de información, la informática realmente estudia cómo tratar de forma automatizada la información, ¿sí? Y hay información de ingreso y de salida. Hay información, pues, que solamente es una consulta, pero bueno, en general, todo eso es la información.
Y la informática lo que busca es darle un tratamiento automatizado a esa información. Y es por ello que nuestro curso se llama Informática Jurídica. Básicamente hace relación al derecho y a la tecnología, a la conjunción de dos ciencias. Por un lado, la tecnología y por el otro lado, la ciencia del derecho. Y esa relación, pues, nos conlleva a buscar la mejor manera o buscar formas en que nosotros, los abogados, notarios, fiscales, jueces, peritos, etcétera, todos los que conformamos este gremio, podamos aprovechar la tecnología en beneficio nuestro para las tareas que hacemos relacionadas a nuestra profesión. Usted como abogado, ¿qué hace? Bueno, pues usted representa a sus clientes. A lo mejor usted tiene que acudir a un órgano jurisdiccional a presentar una demanda. Va a recibir una notificación. Deberá acudir a evacuar una audiencia, una vista, etcétera. Hay muchas diligencias. Y todas esas diligencias actualmente usted, ¿cómo las hace? De forma presencial, personal, dejando una constancia en un formato papel. Pero bueno, claro, es una buena forma. Es una forma que tradicionalmente hemos utilizado, pero usted podría aprovechar la tecnología y con ello, pues, obtener beneficios. Un ejemplo de esto son las audiencias por medios electrónicos, audiencias virtuales. Cuando lleguemos a ese tema lo voy a explicar más a detalle, pero usted podría estar desde la comodidad de su casa, de su oficina e intervenir en una audiencia que se está llevando a cabo en una plataforma electrónica y representar a su cliente, representar los intereses de su cliente desde su oficina, desde su casa. Tengo una amiga que trabaja en el IX y a ella le tocó acudir a una audiencia virtual aquí en un juzgado de Guatemala, un juzgado laboral, y al mismo tiempo tenía otra señalada en Retaluleu, una a las 10 y una a las 11. Y pudo estar en ambas diligencias porque, pues evidentemente fue virtual en ambas diligencias. Entonces no tuvo que ir hasta Retaluleu a hacer ese gran viaje y lo pudo hacer desde su oficina. Pues este es un ejemplo. Y eso es la informática jurídica. Es esa conjunción de tecnología y derecho. Y en medio, pues obviamente, cómo nosotros aprovechar la tecnología. Respecto a la informática jurídica, voy a ampliar este tema el día de mañana y vamos a clasificarlo. Vamos a ver que realmente se clasifica en 3. Pero bueno, esto que tengo acá son meros ejemplos, ¿verdad? Aquí tengo el portal de jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, el casillero electrónico de la Corte Constitucional o la consulta a distancia del archivo protocolo. Son cosas que usted como abogado y notario puede utilizar. Usted hoy necesita realizar un memorial y está buscando alguna jurisprudencia que refuerce su argumento. Usted puede, no tiene que ir físicamente a la ACC, no tiene que ir a buscar a sus archivos físicos, no lo puede hacer desde esa página web, que ya cuando lleguemos ahí yo les voy a enseñar a utilizarla. Luego, usted cuando ya presente ese memorial, imagine que es un amparo, usted puede hacerlo desde la página web de la Corte de Constitucionalidad, teniendo su propio usuario y contraseña como abogado, y usted presentará el memorial de interposición de amparo, y le van a notificar por esa vía. Y luego, si usted fuera notario, si usted podría tener este sistema que se llama consulta a distancia al archivo protocolo, mediante el cual usted podría consultar los mandatos que tiene activos. También usted podría aperturar un protocolo, dar avisos de cancelación o avisos trimestrales por esta plataforma. Pero bueno, estos son solo algunos ejemplos de cosas que usted hoy como abogado y notario puede tener acceso pues en las distintas instancias en el país, ¿verdad? Yo voy a explicar esto más a detalle. Pero bueno, llegar a esto, pues ha sido una gran evolución y lo que haga falta, ¿verdad? Porque no es que ya todo esté dicho, sino que van a ir apareciendo nuevas cosas. Recientemente aparecían las blockchains, los smart contracts, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, conceptos que de una u otra forma yo voy a mencionar y voy a explicar en las siguientes sesiones. Pero bueno, llegar a eso
pues ha tenido una larga evolución. Y esa evolución, pues parte del surgimiento de la computadora. Ya les decía ayer que cuando yo recibí este curso la primera vez, pues realmente se enfocaron mucho en las partes de la computadora y cosas así, algo que a mí realmente no me interesa que aprendan porque hay temas más sustanciales. Pero bueno, haciendo un breve repaso, las computadoras como las conocemos hoy en día tienen un antecedente y el antecedente eran unos grandes aparatos que tenían por objeto ayudar a hacer cálculos precisos, a resolver operaciones complejas. Alguna operación que a un humano le podría llevar mucho tiempo, la máquina podría hacerlo eh, de forma más rápida y sencilla. Y así fue avanzando el procesamiento de esa información y el almacenamiento. Y fuimos evolucionando de aquellos grandes aparatos a unas computadoras más pequeñas, como por ejemplo esto que ustedes ven acá. Son esas primeras computadoras que realmente eran aparatos que estaban construidos únicamente para solucionar un problema complejo, pero un problema a la vez. Bueno, a lo que ustedes tienen hoy en día. Lo que ustedes tienen hoy en día básicamente se compone de dos partes, ¿sí? No voy a ahondar en esas partes, pero sí quiero que les queden dos conceptos muy claros. Uno es el de hardware. Hardware es una palabra que está en inglés, que hace referencia a hard, que significa duro, y ware, que viene pues, de todos los programas relacionados al cómputo, hardware. Pero bueno, son las partes físicas de cualquier dispositivo. Una computadora, pues las partes físicas tangibles, usted va a ver un monitor, un teclado, un disco duro, un CPU, ¿verdad? Que es la unidad donde están todas las tarjetas, tarjeta de video, tarjeta de sonido, tarjeta de red, etc. Luego hay otras partes como una cámara web, una impresora, ¿sí? Un fax, audífonos, el mouse, etc. Pero bueno, estas partes físicas realmente funcionan a partir de una orden o de una instrucción que emita el software de una computadora. Pongámonos a pensar. Usted el día de hoy enciende su computadora y le presiona el botón. ¿Sí? Usted está presionando una parte física de su equipo. ¿Sí? Y esa parte emite una señal para que todo de forma concatenado inicie. ¿Sí? Entonces, enciende el monitor de su equipo, carga el sistema operativo y usted ya tiene lista su computadora. Entonces, para que un dispositivo funcione, requiere evidentemente estas partes físicas y también sistemas o software, que es precisamente esto, un programa de ordenador o software. Estos programas de ordenador o software son el soporte lógico e inmaterial que permite que una computadora o un dispositivo desempeñe tareas inteligentes, dirigiendo a esas partes físicas. Un ejemplo de esto sería, usted tiene un documento de Word y usted le da clic al botón imprimir, usted está dando una instrucción desde un software para que emita una señal a las diferentes tarjetas que tiene la computadora y lo lleve hasta la impresora e imprima esa hoja. Entonces, esas partes físicas, hardware, físicas tangibles, se pusieron en funcionamiento a partir de una instrucción de un software. Bueno, y lo relevante acá para nosotros, y yo voy a explicar eso con mucho detalle, es que este software, ¿sí? Los programas de computadora, en nuestra legislación están reconocidos para que se le respeten los derechos al creador, a esa persona que los inventó. Y los derechos pueden ser de dos tipos, una explotación moral o una explotación económica. Cuando lleguemos a ese punto lo explicaré mucho más a detalle. Pero bueno, a grandes rasgos, moral significa que un autor de una obra siempre será reconocido como tal, ¿sí? Pero económico es para que él lo explote o pues que lo pueda ceder, vender, grabar o lo que él considere. Entonces, yo podría crear un software
y siempre seré reconocido como el creador del software, independientemente que yo lo venda, ¿verdad? Entonces, tengo, por un lado, la propiedad intelectual, un derecho moral, y por el otro lado, un derecho económico. Esos derechos en nuestra legislación están reconocidos y gozan de una protección. Cuando lleguemos a esa parte, les voy a explicar cómo funciona esa protección, dónde hay que inscribirla, por qué plazo, etcétera. Pero bueno, insisto, aquí estamos haciendo un mero preámbulo. De esos software existen muchos tipos de software. Ustedes comúnmente los que conocen son los de los sistemas operativos. Cuando usted enciende su equipo, tiene por lo general, Whitman Alexander de la Cruz. Mire, a las 4:15 usted ya está esperando, ya está pidiendo la asistencia. Les voy a suplicar, jóvenes, que antes de pedir la asistencia pongan atención. Esta persona, Whitman Alexander, está pidiendo la asistencia y a duras penas está empezando la clase. Eso lo que me hace pensar a mí es que quiere marcar la asistencia para irse o para salirse. Entonces, eso de que estén pidiendo la asistencia desde que ingresan a la sesión no es correcto, ¿sí? Entonces, por favor, al auxiliar que pueda pasar después de las 4:40, 4:45 aprox, la asistencia y que no pasen este tipo de cosas, por favor. Pero bueno, sigamos. Claro, debe haber un tiempo para que ustedes marquen, pero no desde que empieza la clase. Eso ya es mucho, pues eso ya es una exageración. Bueno, sigamos. Entonces, tradicionalmente ustedes conocen el sistema operativo cuando inician su teléfono. Ustedes tendrán Android o iOS, ¿verdad? Dependiendo el dispositivo que tengan. O una computadora va a tener Windows o va a tener el sistema operativo de Apple o va a tener o cualquier otro. De programación son los software que utilizan directamente el creador de otro software. A través de estos software crean otro software. Y de aplicación, pues los que usted conoce, ¿verdad? Todos los de ofimática, Excel, Word, PowerPoint, etcétera. Todos los de cálculos, juegos, etcétera, ¿sí? Con respecto a esto, pues no quiero hacer ampliar tanto el tema, porque no es el objetivo, sino que ustedes conozcan que existe una multiplicidad de software. Pero bueno, siguiendo con el tema, para que la informática jurídica evolucione, ha necesitado algo muy importante como el Internet. Con respecto al Internet, vamos a explicar una definición. ¿Qué es en general el Internet? El Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan un mismo protocolo de comunicación. Repito, es un conjunto de redes, ¿sí? Muchísimas redes interconectadas entre sí. Estas redes, para que puedan comunicarse, tienen que tener un protocolo común, es decir, como que fuera un mismo idioma. Todas las computadoras en la red, en el Internet, hablan un mismo idioma. ¿Cuál es el objetivo del Internet? Pues intercambiar información entre sí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a explicar esto más detalladamente. Pero antes, pues está de más decir, ¿verdad? La importancia del Internet y para todo lo que nos han servido. Todas las aplicaciones que nosotros utilizamos, las compras en línea, la información que accedemos, etcétera. Es más, vean, hasta para los exámenes. A mí me acaba de pasar recientemente que encuentro una respuesta en un examen y cuando me pareció muy extraño los términos que utilizó, busqué y exactamente un párrafo sacado de internet y habían más de 10 alumnos con esa misma respuesta. Es decir, no les basta estar en su casa, tener sus libros, sus códigos, sus notas, sino además, como no encuentran las respuestas o no sé, como no estudiaron o no pusieron atención, van al Internet. Pero bueno, es un ejemplo. Google realmente, o bueno, mejor dicho, el Internet nos ha servido de muchísimo. Pero bueno, ¿y cómo se originó el Internet? Realmente
Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se percataron que tenían una red de comunicación bastante endeble, bastante débil. La red de comunicación que tenía Estados Unidos se basaba en cables. Todo era cable gráfico o telefónico. De tal cuenta, pues que solo vamos a apagar micrófonos. Listo. Ok, sigamos. Bueno, les decía que con el tema del Internet, ¿cómo nace este tema? En los Estados Unidos tenían una red de comunicación bastante débil, bastante endeble, bastante, o poco desarrollada, mejor dicho. Y entonces le dan esta tarea al Departamento de Defensa de Estados Unidos, con el objeto de que creara un nuevo mecanismo de comunicación. Y este nuevo mecanismo de comunicación lo trabaja apoyado por la Universidad de California, la UCLA, y hacen un primer experimento para comunicar 4 dispositivos ubicados en distintos lugares geográficos. Entonces, esa fue la primera comunicación que hubo. Esas 4 computadoras conectadas en esta universidad con tecnología que desarrolló el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Pero bueno, algo así de grande iba a ser muy difícil que se pudiera ocultar y que no se pudiera explotar. En ese año del 69 únicamente 4 computadoras, pero luego han ido pasando cosas muy importantes. Hasta en 1984 habían 1000 computadoras conectadas al Internet. En 1992 alcanzamos el primer millón de computadoras y pues al 2017 teníamos 8.400 millones de dispositivos conectados. Es decir, más dispositivos que personas. Hay más dispositivos conectados a Internet que personas. Y esto se debe a un concepto que se llama Internet de las cosas. Ahora las cosas están conectadas al Internet. Ya no solo su teléfono, ni su computadora, sino su televisión, por ejemplo, su carro probablemente, etcétera. Muchos otros dispositivos que usted utiliza día a día, el reloj, muchas cosas conectadas al Internet. Pero bueno, en la evolución del Internet pasaron cosas muy importantes, como por ejemplo, en 1981 se define el protocolo de comunicación del Internet y se divide en 2 partes que voy a explicar a continuación. Luego, en 1983 nace el primer servidor de nombres de dominio. También lo voy a explicar en un par de diapositivas, pero antes, pues, lo explico acá. El nombre de dominio es esa dirección de un sitio web. Por ejemplo, www.prensalibre.com, ese es el nombre del dominio, ¿verdad? Ese nombre comercial de la página web. Como no había una regulación ni había quien todo el mundo podía usar como quisiera, pues nace una regulación en 1983. Ya voy a explicar en un par de slides, pero bueno, me parecen algunos aspectos relevantes. En general, esto es el Internet. Imaginen esto, 2 computadoras conectadas mediante un cable, ¿sí? Con alguna comunicación que transmiten comunicación entre sí. Eso es el Internet, ¿verdad? Ese cable, esa comunicación, ese enlace que ustedes ven ahí, sencillamente puede ser una comunicación, una comunicación vía cable o una comunicación wireless, es decir, sin algún cable. Pero bueno, ese wireless no significa que no exista un cable. Claro que existe un cable que está conectado a una antena que le está dando la señal a usted, pero esa antena está conectada a un cable y ese cable está conectado a otro cable y esa conexión es a nivel mundial. Entonces, precisamente ese es el esquema más básico del Internet. Ahora imagínense que ya no quiere solo 2 computadoras, sino quiere muchísimas computadoras en todo el mundo y todas intercambiándose información al mismo tiempo. Eso realmente es el Internet. Eso es una red de dispositivos, todos conectados entre sí para intercambiar información. Y para que puedan intercambiar información, todos hablan un mismo idioma, todos hablan un mismo protocolo, ¿sí? Ya voy a explicarlo del protocolo. En general, les explicaba
que el hecho de que usted diga, ay, mi teléfono no tiene un cable, está conectado a no sé qué. Ese no sé qué es una banda. Esa banda es una frecuencia electromagnética que está en el ambiente y que es propiedad del Estado. Ya voy a explicar esa parte también. Vamos a explicar esa parte y por qué es propiedad del Estado, dónde está regulado, etcétera. Pero bueno, en general, pero eso, ¿de qué serviría si no tenemos a dónde conectarnos? En general, todos estos cables que ustedes ven, este es un mapa del mundo, y ustedes ven todas estas conexiones que existen, son cables submarinos, que básicamente funcionan como arterias de comunicación a nivel mundial. Claro, existen otras formas de comunicación, por ejemplo, satelital. Mañana también voy a explicar esa ley. Pero bueno, el punto es que todos estamos conectados de una u otra forma. Entonces es una red, son muchos ordenadores conectados a nivel mundial, ¿sí? Utilizando una red que hablan protocolo común. Eso es. Y acá la imagen donde se está anclando el cable submarino. El día de hoy les voy a compartir un video de 10 minutos, bastante corto, para que ustedes puedan ver después de clase o en algún momento que tengan libre, de realmente cómo es que funciona esta parte, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea clara. En fin, continuamos. Ahora, les decía que para que el Internet funcione, todas las computadoras deben hablar un mismo idioma, por lo menos dentro de la red pública. Entonces, el protocolo diseñado se llama TCP/IP. Entonces, el TCP/IP es ese protocolo y está dividido en dos partes. El primero que ellos voy a explicar es el IP. El IP es un identificador de mi dispositivo, ¿verdad? Tengo un número que identifica mi dispositivo. ¿Y cómo se obtiene ese número? Bueno, usted se conecta a Internet y es su proveedor de Internet, digo, claro, el que usted tenga, el que le asigna un número de identificador. Entonces, todos los dispositivos tienen un número, en teoría debería ser único, de identificación e irrepetible. En fin, luego, cuando yo voy al Internet y navego por el Internet, realmente me estoy conectando a otro dispositivo. ¿Y cómo hago esto? Bueno, voy a una aplicación, voy a Facebook. Entonces, cuando me conecto a Facebook, abro la aplicación y esto me está dirigiendo a un servidor y ahí puedo consumir toda esa información. Ahora, en Google, ¿cómo funciona? Bueno, abro Google o cualquier buscador. Usted está direccionándose en un buscador de ellos, en un servidor donde está alojada su información. Al buscar una palabra, indexa todos los resultados. Al darle clic, usted va a otra página web, que es otro dispositivo, es otro servidor. Entonces, usted realmente en el Internet lo que está haciendo es navegando por muchísimos dispositivos a nivel mundial, ¿sí? Y pues por eso el éxito de los buscadores, ¿verdad? Porque el buscador le facilita que usted no tenga que memorizarse todos estos IP o todos estos nombres, sino que usted pueda hacerlo a través de un clic. Bueno, siguiendo con este orden de ideas, ese IP está dividido por cuatro partes. Vamos a ver, la dirección IP está formada por 4 cifras de números separados por puntos, cada uno de los cuales puede tomar valores entre 0 y 225. Un ejemplo. 150 punto, entonces está separado. 150 punto, 214 punto, 90 punto, 20 punto. ¿Qué significa esto? Justo lo que está definido aquí arriba. Son 4 series de números. 150 es una serie, 214 en la segunda, 90 el siguiente y 20 el siguiente. Bien. Ahora, cada uno separado por un punto. ¿Sí? Como ven, está separado por un punto. Y el número de la serie puede ser entre 0 y 255. Bueno, esa conjugación me da cientos de miles de millones de conjugaciones que hacen que sea imposible que se repitan los números en la red. ¿Sí? Este protocolo actualmente es una base 4. Como ven, 4 series. Lo van a ampliar pronto a una serie 6. ¿Para qué? Pues ampliar esa base de números. Justo como pasó con el teléfono.
No sé si ustedes supieron, pero en algún momento en Guatemala los teléfonos eran de 5 dígitos. Ahora ya vamos por 8 dígitos. Recientemente vi una noticia que decía que íbamos a llegar a 10 dígitos. Pero bueno, eso básicamente con los identificadores únicos de los dispositivos en el Internet. La siguiente parte del protocolo, que es muy importante, es el TCP. El TCP, el TCP son el protocolo de control de transmisión. Explicándolo de una forma muy sencilla y poco técnica, es este protocolo de transmisión lo que hace es dividir los datos en pequeños paquetes, ¿sí? Para que puedan ser trasladados de un dispositivo a otro. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, expliquémoslo muy despacio. Entonces, tengo dos dispositivos conectados al Internet. Entonces, usted toma una foto ahorita, se la va a mandar a su amigo por WhatsApp. Entonces, esa foto viaja, ¿sí? Primero identifica dónde va, de IP a IP. Y utilizando el protocolo TCP, que es el de transformación de información, lo que hace es partir esto en muchos pedacitos y cuando llega al otro lado, ese mismo protocolo lo vuelve a armar, ¿sí? Entonces, lo que está trasladándose a través del Internet es una cadena de datos, ¿sí? De cadena de unos y ceros, que tienen una representación de colores, letras, píxeles, etcétera, que hacen que sea posible trasladar a través de Internet información. Si no, imagínense, pues no sé si alguna vez se han detenido a pensar cómo hago eso, ¿verdad? Tomo una foto aquí y la mando a otro lugar, ¿cómo está trasladándose esa información? Pues es a través de este tipo de protocolos. Y entonces, ¿para qué utilizamos nosotros comúnmente el Internet? Bueno, es para buscar información, etcétera. Pero bueno, aquí me voy a pasar directamente a esta parte. Con el tema del Internet, siguiendo con el tema del Internet, las páginas de Internet están identificadas con un nombre de dominio. El dominio en Internet es el nombre único que identifica una subárea del Internet. ¿Sí? El propósito de un dominio es traducir las direcciones IP a términos memorizables. Existe una unidad internacional que se llama ICANN o Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, que tiene por objeto ser ese ente regulador de los nombres. Ahora, traduciendo esto al español, ¿qué sería? Por ejemplo, ya les dije que un IP identifica a un dispositivo. Entonces, hagamos de cuenta que yo me voy a conectar a través de Internet a la computadora de Marcos Callejas. Entonces, si no existiera los nombres de dominio, yo tendría que saber el IP del dispositivo de Marcos Callejas. Entonces, como no me lo sé, ¿verdad? Existe, o no es posible memorizarnos tanto, existen nombres de dominio. Entonces es más fácil memorizarme www.marcoscallejas.com.gt, ¿verdad? Entonces, por eso existen estos nombres de dominio. Y de tal cuenta, pues aquí hay un ejemplo, www.ejemplo.mx. Esto es el nombre de dominio, ¿sí? Esto. Ahora bien, estos nombres de dominios están divididos en niveles. Y esos niveles, pues la ICANN ha dado la administración en cada país a alguna unidad. En Guatemala, y escuchen bien, en Guatemala, quien tiene la administración de los nombres de dominio del subnivel .gt es la Universidad Rafael Andívar, ¿sí? Vamos a visitar esa página web ahorita. Déjenme ingresar de una vez. Vean esto. Entonces, voy a buscar aquí dominios GT.
Entonces, usted pues, tiene una página web, digamos, usted tiene un negocio y quiere crear su página web. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Primero que nada, contratar el dominio que le va a colocar a su página web. Hagan de cuenta que yo tenga un negocio que se llame Pollo Campero. Veamos si ya existe Pollo Campero. Vean, ya está registrado. Miren, pollocampero.com.gt y pollocampero.gt. Busquemos, pero busquemos otro. Busquemos, por ejemplo, Ban Rural. También ya tiene nombres registrados. ¿Sí? Pero busquemos Neri López. ¿Ven? Están disponibles. Es decir, yo podría abrir mi página web, nerilopez.gt o nerilopez.com.gt, ¿verdad? Porque está libre. Entonces, si yo lo quiero reservar, yo tendría que pagar una cantidad de dinero. Vamos a mostrar esa parte. Aquí en tarifas. Entonces, es probable que usted, un cliente, le diga, mire, no sé cómo hacer eso. Bueno, es bien sencillo. Aquí tenemos en tarifas, usted puede ver que hay dominios nacionales de tercer nivel y de segundo nivel. Eso significa que lleven la palabra .com o no. Por ejemplo, de tercer nivel, .com.gt vale $20 anual. Y de segundo nivel, que sea solo .gt, por ejemplo, nerilopez.gt, cuesta $40 anual, ¿verdad? Entonces, es bien sencillo adquirir este dominio. Bueno, en el material que yo les voy a compartir está el enlace a este sitio web para que ustedes puedan venir y navegar y conocerlo. Pero sigamos. Entonces, así de sencillo, usted puede adquirir un dominio. Obviamente hay que pagar anual. ¿Por qué hay que pagar anual? Bueno, pues si ya usted no sigue pagando, cualquier otra persona podría utilizar ese dominio. Respecto al tema de los dominios, cuando estemos hablando de la propiedad intelectual industrial, voy a explicar el tema del dominio porque hay una práctica que se llama cybersquatting, que tiene por objeto apropiarse de dominios de mala fe. Imagínense que va a venir alguna marca en Estados Unidos, Budweiser, y que aquí en Guatemala pues todavía no tenga presencia. Entonces yo podría ir a esta página y pagar y reservar el uso de Budweiser.gt. Cuando venga esa empresa aquí a Guatemala, va a encontrar Budweiser.gt reservado. Entonces, esta empresa no va a poder utilizar su marca aquí en Guatemala, por lo menos en un sitio web. En una página web con su nombre no podría. Entonces, tiene varias soluciones. Una es buscar otra página web o contactarme a mí para que yo les cobre y yo les ceda esa página web. Bueno, pues esa es una mala práctica, es una práctica de mala fe, ¿verdad? Porque tiene por objeto entorpecer el desarrollo comercial de otra persona. Y bueno, la solución de ese conflicto yo lo voy a explicar. Pero bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Ahora, los tipos de dominio, pues, tienen un significado. Por ejemplo, .com es para entidades comerciales. .org es para organizaciones internacionales. .net para entidades que aportarán a la estructura de la red. .edu para instituciones educativas. Por ejemplo, el sitio web de la USAC es .edu para usac.edu.gt. .gov es para las dependencias del gobierno de Guatemala. .mil es para las entidades de las Fuerzas Armadas del Ejército de Guatemala. ¿Verdad? Entonces, así se subdividen. Usted podría adquirir los dominios .edu, .net, .org, .com
No así .gov ni .mil, porque están reservadas para el Estado, ¿verdad? Y bueno, siguiendo con el tema del Internet, vean, el tema del Internet se ha vuelto tan indispensable para el desarrollo de la sociedad que inclusive se ha llegado a considerar como un derecho humano de cuarta generación. Cuando a ustedes les explicaron derechos humanos, seguramente les explicaron que existen 3 generaciones. La primera generación fue aquella que tuvo por objeto reconocer el derecho a la vida, la dignidad y la libertad, ¿sí? Cuando se abolió la esclavitud, cuando se dieron tratos dignos a las personas. Esa fue la primera declaración de los derechos humanos o los derechos humanos de primera generación. Luego, el ser humano conquistó otros derechos, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la seguridad social, el derecho al voto, el derecho a la igualdad de la mujer, etcétera. Esos son los derechos humanos de segunda generación. Y bueno, luego llegaron los derechos humanos de tercera generación, que tenían por objeto resguardar el desarrollo de los pueblos, de los pueblos indígenas o de las minorías, ¿verdad? De grupos vulnerables, como por ejemplo de los niños o de las personas con alguna discapacidad, etcétera. Entonces, ese ha sido el camino, pero bueno, ha ido evolucionando. Ah, bueno, y estos derechos humanos están reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, o en algunas otras con el Pacto de San José, ¿sí? Pero bueno, seguramente eso lo vieron ustedes en derechos humanos. Ahora, pero el Internet entonces se ha pedido que se declare como un derecho humano de cuarta generación. ¿Y con qué objeto? Bueno, pues imagínense usted que el día de hoy la gobernanza del Internet básicamente no está en manos privadas. No hay un dueño que diga el Internet es mío y usted pague por todo el contenido que hay ahí. Lo que existe son proveedores de servicio, ¿verdad? Que le pagan o que usted le cobran a usted el acceso al Internet, los datos, etcétera. Pero bueno, todo lo que ya está en el Internet, no existe un dueño como tal. Imagínese usted el riesgo que conllevaría que tuviera un dueño y que dijeran, hoy les quito el Internet. Hoy usted puede navegar rápido por estas páginas, pero por estas páginas despacio. O usted no va a tener acceso a cierta información, restringir información. Entonces, que pasen ese tipo de cosas va en contra de los demás derechos adquiridos por las personas. En ese sentido, en el año 2016, perdón, ahí está 2026, pero el 2016, se emitió un informe, pues con el objeto de analizar es la situación del Internet, y se decía que el Internet es uno de los instrumentos más poderosos para aumentar la transparencia en la conducta de los poderosos, acceder a información y facilitar la participación activa de los ciudadanos, con el objeto de construir sociedades democráticas. Y fue declarado como un derecho humano de cuarta generación. En el documento que yo les comparto, inclusive está la resolución que lo define como tal. Pero bueno, fíjense que todo esto del Internet para regularse como un derecho humano inicia con manifestaciones similares a las que tuvo Guatemala en el 2015. Muchos años antes, en Egipto, se quería derrocar a un dictador, Hosni Mubarak. Y bueno, hubieron protestas masivas diariamente. ¿Y cómo se organizaron esas protestas masivas? A través de redes sociales. Es que antes uno no sabía que habían otras personas que estaban en descontento con el gobierno. Uno decía, estoy enojado por tal situación del gobierno, y sumaba 1000 likes, 2000, 3000, y así uno sabía que hay muchas más personas. Y a través de redes sociales se generaron todas estas movilizaciones, y los dictadores, los gobernantes se dieron cuenta, uy, se están organizando a través de Internet, bloqueémoslos para que no puedan tener acceso. E hicieron cosas como, por ejemplo, filtrar o bloquear contenido. Por ejemplo, en China, en Corea del Sur o en Venezuela,
se está bloqueado y filtrado los contenidos. En China usted no puede buscar ninguna nota que hable mal del gobierno. O inclusive ahorita con el mundial, como allá en China, en algunas regiones están todavía con medidas muy restrictivas respecto a la pandemia, no puede encontrar esas noticias porque ese contenido está filtrado. En Corea del Sur ni siquiera tiene acceso a la mayoría de las páginas del internet, solo a páginas que hablen bien del dictador, igual en Venezuela. 2, desconectar a los usuarios, apagar a los usuarios el internet con el objeto de que no puedan comunicarse, porque el internet, al ser transnacional, lo que usted diga aquí lo puede ver cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Bueno, pues han llegado a desconectarlo. Y lo último es ciberataques, atacar la privacidad de las personas con el objeto de robar información o con el objeto de conocer qué están haciendo. Y han habido muchísimos casos. En la clase de mañana hablamos de uno puntual en Guatemala, donde el gobierno de Guatemala adquiere software para espiar a sus ciudadanos. Y cuando lleguemos a la parte de delitos informáticos voy a explicar algunos otros software como Pegasus, por ejemplo. Pero bueno, entonces todas estas conductas que los estados han realizado llevaron a las Naciones Unidas a declarar al Internet como un derecho humano y a proclamar un principio muy importante denominado neutralidad de la red, con el objeto de que la red sea neutral, ¿sí? De que no exista una tarifa para utilizar el Internet. O por ejemplo, imagínense que usted tiene una tienda en línea y que Walmart le pague al proveedor de Internet para que su página sea rápida y la de la competencia sea lenta, ¿verdad? Eso no sería justo, eso no sería neutral. Entonces se reconoce el principio de neutralidad de la red para que los gobiernos no abusen, no restrinjan, no bloqueen y que tampoco el empresario grande se aproveche del menor, ¿verdad? Que haya igualdad de competencia. Eso básicamente es el principio de neutralidad de la red. En el documento que les voy a compartir hay una breve lectura respecto a el bloqueo y filtrado, las vías rápidas del Internet, el estrangulamiento, servicio zero rating y competencia de mercado. Pues que básicamente es lo que yo les acabo de explicar, que es bloquear y filtrar contenido, ¿sí? Las vías rápidas para que no pase, para que en unas páginas sea más rápida, en otras no. El estrangulamiento para que no acceda a unas páginas. Servicio cero rating para no cobrar el Internet. Y evidentemente eso afecta a la competencia del mercado. Es un documento de una página muy cortita para que ustedes puedan ver. Y bueno, avanzo rápido, muy rápido la clase. Pero con todos los conceptos que yo les he dado acá, todas las cuestiones que hemos platicado, que del hardware, del software, la evolución, del internet, del protocolo y todas estas cosas que parecen complicadas y que aquí las he abordado de una forma bastante simple y superflua para no entrar a detalles que haría más confuso el tema, pues no los quiero desmotivar. Recuerden siempre que no hay comparación entre los abogados y los ingenieros. Los ingenieros son nuestro personal operativo. Pero bueno, eso básicamente, hasta ahí la clase de hoy. No sé si alguien tiene dudas, quejas, comentarios, alguna cosa que compartir. Y si no, nos vemos mañana. Profesor, disculpe, buenas tardes. Don Con Edwin, respecto buenas ¿qué tardes. tal están? Solo con si va a pasar el video que dijo que... Sí, lo voy a ¿Sí? compartir, se lo voy a compartir a nuestra auxiliar por WhatsApp para que se los pueda compartir a ustedes y ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Ok, muy fino. No tenga pena para servirles. Ahí estamos. El tema de hoy era el Internet, Andy. ¿Verdad? Bueno. Entonces, hasta ahí lo dejamos. Muchas gracias a todos por su tiempo y atención y nos vemos primeramente Dios mañana.
Gracias. Hasta luego. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Que tenga buena tarde. Gracias. Gracias. Adiós. Licenciado, buen día. Feliz tarde.